Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio que podamos continuar con este estudio de este gran libro, el Gran Movimiento Adventista. Vamos hoy a continuar con el capítulo que la familia Parada empezó ayer y es el rápido avance del mensaje. A manera de resumen, vamos a mirar los siguientes puntos para continuar entonces con el capítulo. Entonces, veíamos hasta ayer, ¿no? No solamente en la parte que se explicó, sino también lo que hemos venido hablando, que el Señor marcó el tiempo cuando la luz debía ser dada. Estamos muy agradecidos con Dios por este mensaje, por la manera como ha conducido a su pueblo y por esa exactitud, ¿no? Con que el Señor marca el tiempo cuando la luz debía ser dada respecto al cierre del gran periodo profético de los 2300 días, que ya sabemos nosotros que este tiempo nos llevaba justamente al juicio investigador, al comienzo del juicio investigador. También hasta acá hemos podido estudiar que la predicción, ¿no? De Daniel, donde dice que el conocimiento sería aumentado, que la ciencia aumentaría, pues fue exactamente cumplida por el surgimiento de muchos, de todos estos grandes hombres y mujeres a quienes la luz, esa luz fue revelada, ¿no? Y aquí es donde pude yo comprender, ¿no? Que siempre se ha dicho que la ciencia aumentaría y la vemos desde el punto de vista de los avances tecnológicos, así lo hemos visto siempre, pero a través de este libro vemos nosotros que ese conocimiento fue justamente esa luz que el Señor le reveló a Guillermo Miller y a todos estos hombres y mujeres que tomaron la verdad, ¿no? Que la atesoraron en sus corazones. También podemos ver que Dios marca el momento en que la parábola de la higuera debería ser revelada, ¿sí? Y para esto entonces suscita maestros en la hora exacta, hermanos, que debían proclamarla al mundo. Realmente sabemos que Guillermo Miller recibe la luz, pero cuando la recibe, él no se podríamos decirlo, no se arriesga a predicarla, porque era en el momento en el que el Señor necesitaba que él proclamase esa gran verdad. Y como último ítem de resumen, entonces vemos que Dios marca el momento también en que el mensaje de tiempo debería crecer en intensidad hasta convertirse en un fuerte clamor y con la misma precisión con que el Señor había marcado este tiempo, así se cumplió. Entonces, veíamos que el fuerte clamor del primer mensaje se daría entre la sexta y la séptima trompeta. Y para esto nosotros podemos, digamos, corroborarlo con la misma manera como está ubicado en el Apocalipsis, ¿cierto? Como está ubicado en estos capítulos del Apocalipsis. Y este fuerte clamor entonces se daría al final de la sexta trompeta, empezando también la séptima trompeta. En ese tiempo, ¿sí? Al final de la sexta, iniciando la séptima, es que se daría entonces el fuerte clamor. Quiero que busquemos Apocalipsis 11, 19. Vamos a mirar entonces Apocalipsis 11, 19. No sé si algún hermano lo quiera leer o por cuestiones de tiempo, entonces lo puedo leer yo. Dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces, nosotros esa parte la hemos conocido, ¿cierto? Que cuando el arca de su pacto, el arca del pacto es abierta en el cielo, nosotros sabemos justamente que tiene que ver justamente con el fin de los 2300 días o los 2300 años, ¿cierto? Sabemos
que justamente esto sucede en 1844. Y en Apocalipsis 11, 18, un versículo antes, dice, se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, estos textos nos están hablando justamente del juicio, ¿no? Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, ha llegado tu ira, ¿no? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Entonces sabemos que esto de dar el galardón a los siervos los profetas es justamente ese fuerte clamor, esas personas que se involucraron en anunciar justamente que los 2300 días terminaban y que empezaba el tiempo del juicio investigador. Entonces, en cuanto a la sexta trompeta, vamos a mirar entonces este texto de Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, hablando específicamente de la sexta trompeta, que prácticamente es de lo que nos habla este capítulo del rápido avance del mensaje. Apocalipsis 9:15 dice, y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Hermano, yo al mirar este texto, pues tal vez algunas veces, ¿no? Podríamos haber estudiado esta parte de Apocalipsis, pero hay muchas cosas que no entendemos así, ¿no? Con la lectura. Y de verdad que cuando pues preparaba este material y leía el capítulo, lo único que yo puedo hacer es agradecerle a Dios por la luz tan preciosa que nos ha dado. Nosotros los adventistas somos privilegiados, ¿cierto? No solamente con los libros del Espíritu de Profecía, sino con este tipo de libros, como el que estamos estudiando del Pastor Lóboro. Y hay muchos otros realmente que están, libros que están, pero que nosotros ni siquiera los conocemos. Hace unos meses estuvimos en Armenia visitando a unos hermanos y a mí me aterraba cómo el hermano que nos hospedó hablaba de todos estos pioneros y me preguntaba, hermana, ¿y usted se leyó tal libro? Y pues yo ni siquiera los había mencionado, los había escuchado, yo no lo conozco. Hermana, ¿y el libro de tal otro, usted se ha leído el libro? No los conozco. Entonces, realmente tenemos mucha luz y en este libro creo que hay una luz inmensa que como el pastor nos ha estado motivando también a estudiar paralelamente con Primeros Escritos y el conflicto de los siglos, de verdad que podemos nosotros estar muy agradecidos con Dios por esa luz tan maravillosa. Entonces, recordemos que este texto de Apocalipsis 9:15 es un texto que nos da el principio de día por año, ¿sí? Sabemos que dentro de la iglesia, como parte de la apostasía omega, justamente están saliendo movimientos y doctrinas, ¿cierto? Que están atacando nuestros pilares, podríamos decirlo, como las doctrinas en que la iglesia pues se ha cimentado, y una de esas es derribar justamente el principio de día por año, porque si se derriba pues todo, ¿no? Los 2300, las 70 semanas, todo se cae, hermano, pero realmente con esta sexta trompeta, con este versículo de Apocalipsis 9:15, nosotros vemos que este principio de día por año está más vigente que nunca. Entonces recordemos que ahí nos habla, el texto nos dice, fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, una hora, un día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Ayer se mencionaba algo de esto, pero pues quise como que lo volviéramos a retomar,
para poder tenerlo bien claro. Recordemos que un año equivale a 360 días, ¿cierto? Un mes a 30 días y un día a un año. Entonces, 360 días, si estamos hablando de día por año, entonces serían 360 años, el mes 30 años y un día pues un año, y eso nos daría 391 años. Y también hablaba de una hora, y nosotros sabemos que una hora es la 24ª parte de justamente del día, ¿no? O sea, y como estamos aplicando el día por año, entonces sería 360 días que tiene un año dividido entre 24, eso nos daría con exactitud 15 días. Así que este texto de Apocalipsis 9:15 nos está hablando de 391 años y 15 días. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a ver que este periodo de tiempo se cumplió con exactitud el 11 de agosto de 1840. Y aquí es donde vamos a ver justamente qué cosas sucedieron para poder llegar a esa fecha. Entonces, en 1838, el doctor Josías Litch, de Filadelfia, Pensilvania, él había abrazado la verdad anunciada por Guillermo Miller y se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Él escuchó a Miller, él quedó realmente convencido y entonces este hombre se une a esta obra para darle fuerza a este mensaje. Prepara artículos, ¿no? Para la publicación sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y él se posicionó de forma incondicional defendiendo, fue uno de los que defendió que el sonar de la 6ª trompeta terminaría y que el poder otomano iría a caer el día 11 de agosto de 1840 y que para el mundo eso demostraría que un día profético representa un año de tiempo literal. Mira, hermanos, cuán importante es que nosotros en este momento, justamente cuando hay tanta apostasía o cuando estamos viendo la apostasía omega con fuerza, el Señor nos permite también a nosotros tener contacto con este libro, ¿cierto? Y este libro nos habla de que este hombre, Josías Litch, ¿cierto? Imagínense ustedes la valentía de este hombre, yo diría la osadía también, ¿cierto? Tenía que ser un hombre muy convencido y de verdad muy inspirado por el Espíritu Santo para poder anunciar desde 1838, 2 años antes de que sucediera, que por la profecía, el 11 de agosto, o sea, día, mes y año exacto de lo que sucedería, ¿cierto? Que el poder otomano caería justamente en esta fecha y que por supuesto quedaría demostrado para el mundo, ¿sí? Que un día profético representa un año de tiempo literal. Por eso nosotros no podemos vacilar, no podemos en este aspecto dudar cuando vengan estas personas con sus argumentos, porque hermanos, aquí tenemos nosotros la prueba exacta de que el día profético, de un día profético que vale a un año de tiempo literal, se cumplió. Algunos de los hermanos, aún entre los que creían en este punto de vista, tal como él lo creía, temían por el resultado de si no llegara a ocurrir. Siempre nuestra duda, ¿cierto? Entonces, aun cuando la profecía era exacta, algunos hermanos que también creían, pero de todas formas, yo pienso que creían, pero no creían, ¿no? Temían por el resultado. Bueno, sí, la profecía es exacta, pero ¿y si no llegara a ocurrir? De pronto no nos puede estar ocurriendo a nosotros lo mismo en este momento, que las señales nos muestran que Cristo viene pronto, que podemos en la palabra de Dios, analizar tantas cosas en cuanto a la segunda venida de Cristo y tememos, creemos, pero también tememos, y bueno, y si no llegara a ocurrir, ¿sí? Y si no se dieran las cosas como pensamos, bueno, y si lo de la pandemia de pronto no, precisamente no marca como el comienzo de muchas cosas. Y sí, esto mismo le pasaba a estos hermanos. Ellos temían el resultado de si no llegara a ocurrir.
¿sí? Sin embargo, esto no intimidó a este hermano Lich, al contrario, ¿no? Él lo que hizo fue, buscó hacer todo lo que podía para publicar su comprensión acerca de los turcos. Y mire, interesante porque esto se dio a conocer, hermanos, o sea, no fue algo dentro del grupito o bueno, el grupito o el grupote de los adventistas, sino mire, hermanos, que los diarios hicieron circular estas afirmaciones que él hizo sobre el asunto, o sea, llegó a hacerse público a tal punto que habían unos clubes de escépticos, de ateos, que estaban discutiendo la cuestión en sus encuentros, ¿no? Y que ellos declaraban, y entre comillas está esta parte porque quiero que miremos aún lo que estos ateos decían. Dice, aquí está un hombre que osa alguna cosa. Si esto sucede según él lo afirma, será establecida sin sombra de duda su alegación de que un día en profecía simboliza un año y que los 2300 días son 2300 años que terminarán en 1844. Cómo los estudios y la certeza de este hombre llega justamente a oídos de escépticos, de ateos, que miran también, ¿no? Que empiezan a mirar justamente la palabra de Dios, o sea, cómo esto lleva a ateos a estudiar y a mirar, ¿no? Que si sucede con exactitud, como él lo decía, no habría duda, ¿sí? Que un día en profecía simbolizaba un año y que los 2300 días serían entonces 2300 años que terminarían en 1844. Así que la publicación de la conferencia de este doctor Lich provoca, hermanos, una agitación general, o sea, no solamente a nivel de los creyentes, sino también de los incrédulos, de la comunidad en general, de la población en general, y muchos, dice que muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que se habían levantado entre Mehmed Ali, que era el Bajá de Egipto, y el sultán turco. Entonces, estas predicciones o esta interpretación profética que hace este hombre llega a levantar el interés y justamente entonces habían conflictos entre Mehmed Ali y el sultán turco. Centenas decían, si esta cuestión se encierra conforme afirmó el doctor, esto establecerá el principio de interpretación de tiempo profético día a año y nosotros seremos adventistas. Como muchos llegan a creer justamente en esta verdad por lo que este hombre viene a decir, y este hombre se convence, ¿no?, de la proximidad de la venida de Cristo, justamente de 1844. Estamos hablando que esto sucede en 1838, ¿no? Cuando Osias Lich empieza a publicar todo esto con la certeza de esa fecha, 11 de agosto de 1840. Entonces aquí vemos nosotros en esta imagen más o menos lo que sucedió, ¿no?, entre el Bajá de Egipto y el sultán turco, y vemos con exactitud, hermanos, que durante varios años antes de 1840 el sultán estuvo enredado en guerra contra Mehmed Ali, Bajá de Egipto. En 1838, el problema entre el sultán y su vasallo egipcio fue por cierto tiempo refrenado por influencia de embajadores extranjeros. En 1839, o sea, aquí ya vemos que otras naciones empiezan a interferir. Interesante, hermanos, porque aquí también nosotros podemos entender cosas actuales, ¿no? En 1839 las hostilidades se reiniciaron, es decir, había como una hostilidad fuerte. En 1838 empiezan a interferir embajadores extranjeros, como que de pronto un poco se calma, podría ser por unos meses, no sé si por un año, pero en 1839 vuelven estas hostilidades, se reinician, prosiguen, hasta que en una de esas batallas el ejército del sultán fue totalmente destruido, ¿sí? Y su flota fue tomada por Mehmed y llevada para Egipto.
Fue abatido completamente el sultán y cuando la guerra se inició nuevamente en agosto, él tenía solamente 2 naves de línea y 3 fragatas, como dolorosas reliquias de la otrora poderosa flota turca. Esta flota, Mehmed se rehusó a ceder, ¿no? Terminantemente se rehúsa a ceder, a devolvérsela al sultán y declaró que si las fuerzas aliadas se aventuraran a tomarla, él la quemaría. Dice que esta cuestión permaneció en pie hasta que en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia se interpusieron y determinaron una solución para el problema, pues era evidente que si nada fuera hecho, Mehmed luego se enseñorearía del trono del sultán. Es decir, aquí hay unos países aliados, ¿cierto? Que se ponen de lado justamente del sultán porque dicen que si ellos no interfieren, pues realmente acabaría Egipto justamente con el trono del sultán. Pero mire lo que pasa. El sultán, bueno, aquí dice que estos países aliados, ¿no? Hablaron, armaron su estrategia y todo, y entonces ya el sultán envía a Rifat Bey en una embarcación del gobierno a Alejandría para comunicarle el ultimátum a Mehmed Ali. ¿En qué fecha? El 11 de agosto de 1840. En el mismo día, hermanos, fue enviada una notificación por el sultán a los embajadores de los 4 poderes, indagando qué plan sería adoptado caso que el Bajá se rehusase a cumplir los términos del ultimátum. Ellos respondieron que habían hecho los preparativos, que el sultán no debía preocuparse con cualquier eventualidad que pudiera surgir. O sea, todo estaba planeado, todo estaba cuadrando. Entonces, en ese día, el periodo de 391 años y 15 días concedido para la supremacía del poder otomano terminó. ¿Y dónde estaba la independencia del sultán? Ahí es donde está el problema. Que la independencia del sultán desapareció. ¿Por qué? Porque desde ese día y hasta el día de hoy, el sultán ha tenido que actuar bajo el mandato de las potencias y verlos apoderarse de su reino que pedazo a pedazo pues fue desmembrado. Así que imagínense ustedes a Josías Lich, a todo este grupo de creyentes y también a los no creyentes que habían escuchado esta profecía. Imagínense ustedes cuando justamente el 11 de agosto de 1840 se pierde la supremacía del poder otomano. Tremendo, hermanos, increíble que así sucedió, tal cual la profecía lo había especificado. Entonces el doctor Leach dijo que en el espacio de pocos meses, después del 11 de agosto de 1840, había recibido cartas de más de 1000 destacados ateos. Claro, ¿cómo no? Y algunos de ellos eran líderes de clubes de ateos en los cuales afirmaban que habían desistido de luchar contra la Biblia y la aceptaban como la revelación de Dios para el hombre. Algunos de estos ateos se convirtieron totalmente a Dios y varios se volvieron poderosos oradores en el gran movimiento del segundo advenimiento. Hermanos, esto es, o sea, maravilloso, ¿no? Imagínense ustedes a estos ateos, ya sabemos nosotros que los ateos se oponen a todo y de un momento a otro estos hombres viendo el cumplimiento de la profecía con esa exactitud se convierten a Dios y no solamente se convierten, sino que como eran pues hombres muy inteligentes, ¿cierto? Eran hombres, me imagino que con muy buena fluidez verbal, entonces se convierten en oradores, en predicadores del gran movimiento del segundo advenimiento. Algunos se expresaron de la siguiente manera al doctor Leach. Dice, dijimos que los expositores de la profecía hacían mención de las obsoletas páginas de la historia para fundamentar sus alegaciones de cumplimientos proféticos, pero en este caso tenemos hechos reales ante nuestros ojos. Las obsoletas páginas de la historia, ¿no?
Tal vez sí, es fácil cuando las cosas ya sucedieron poder decir, ah, no, mire, es que estaba escrito, era de esta y esta manera, pero cuando no ha sucedido y se muestra las cosas como han de ser, pues eso realmente tiene que abrir los ojos. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, hermanos, a predicar, a predicar. Y en este momento viene a mi mente un texto del Espíritu de Profecía, donde dice que cuando empiecen a suceder, por ejemplo, lo de las plagas, creo que hace alusiones a las plagas, y que muchos dirán, ah, sí, nosotros sabíamos eso, ¿cierto? Y que van a decir, ¿y ustedes por qué no nos dijeron? Bueno, no recuerdo si son las plagas, pero cuando estemos justamente viviendo los últimos momentos que están ya por venir, nosotros conociendo, teniendo una verdad tan grande, callados, ¿sí? Y luego, ah, sí, nosotros sabíamos que esto iba a suceder, ah, sí, nosotros sabíamos que iba a haber unas leyes dominicales. Ah, sí, nosotros sabíamos. Bueno, ¿y ustedes por qué no lo dijeron? ¿Sí? ¿Por qué no lo mencionaron? En este tiempo, estos hombres no tuvieron miedo, ¿sí? Josías Lich se atreve a dar una fecha exacta, día, mes y año, ¿sí? Fundamentado, lógicamente, en la palabra de Dios. Y aquí vemos que esto fue demasiado importante para que muchos creyeran justamente en la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, para ilustrar la forma en que justamente al final de la sexta trompeta el mensaje del advenimiento comenzó a avanzar en alta voz, es decir, como un fuerte pregón, dice, vamos a ver un caso que le fue relatado por uno de los protagonistas de este mensaje. Dice que en 1840 C.E. Williams, que era un fabricante de tiendas y velas para navíos de Rochester, Nueva York, aceptó el mensaje y él convida a los hermanos Miller y Himes para que viniesen a Rochester a fin de predicarles a los millares de moradores de aquella ciudad. Sin embargo, ellos respondieron que no disponían del valor necesario para conseguir un lugar, ¿no? Grande, suficientemente grande como para acomodar, pues, a todas las personas, porque este hombre tenía influencia en todo este lugar. Pero este hombre Williams les dice, tengo una tienda circular de 37 metros de diámetro, voy a levantarla, armarla y a tomar todas las debidas providencias gratis, de manera libre, para que la gente asistiera gratuitamente. Pero les dijo, vengan por favor y proclamen el mensaje. Ellos fueron y lo que nosotros pues tal vez no hemos visto en nuestros días, que se hacen conferencias, que se planean actividades y son pocos, pues resulta, hermanos, que en ese tiempo no. La tienda que se armó no fue capaz de acomodar ni a la mitad de los que querían oírlos. Entonces, ¿qué hizo? Él pone como que agranda la tienda 12 metros y resultó en una tienda que medía más o menos 49 por 37 metros, la cual se llenaba todos los días, se llenaba todos los días, pero centenas de personas quedaban afuera, todos muy ansiosos para oír la palabra. Desde adentro y desde afuera, la gente escuchaba la palabra de Dios. Así que podemos ver que entre el final de la sexta trompeta y el inicio de la séptima trompeta se da un fuerte pregón, se da el fuerte pregón. Entonces aquí vemos nosotros en Daniel 8:14, ¿no? La hora del juicio, justamente cuando estamos hablando de la terminación de los 2300 años, dice que el hermano Miller, en vez de proclamar el mensaje casi solo, como había sido antes, de 1840, ¿sí? Casi solo Miller era el que estaba dando el mensaje. Ahora hay cerca de 300 personas que se juntan para proclamar públicamente el término del periodo de los 2300 días y en hacer sonar el clamor, el tiempo ya no sería más y la hora de su juicio ha llegado. Podemos ver nosotros que al llegar el tiempo determinado por Dios para que el mensaje avanzara alrededor del mundo, su palabra se cumplió y millones
fueron movidos con el deseo de atender este llamado. Empieza Miller el mensaje, otros se convencen, se une este doctor Leach, que fue muy importante para esta proclamación, y luego cerca de 300 valientes hombres y supongo que tal vez mujeres también se juntan, ¿no? Para proclamar el término de los 2300 días. Y esto no sucedió solamente en Estados Unidos. Por ejemplo, vemos que este movimiento abarca muchos otros lugares y justamente en Inglaterra, solo de la iglesia anglicana había 700 ministros proclamando el mensaje, sin contar con otras decenas de personas que se habían involucrado en la misma obra. En más de 20 de las principales naciones de la tierra, un mensaje se estaba diseminando con un celo impresionante que llevó a muchos que estaban observando a decir las siguientes palabras: esta gente toma este asunto terriblemente en serio. Y saben, hermanos, que cuando estaba pues estudiando este capítulo, sentí vergüenza con mi Señor, sentí vergüenza porque esta gente tomó el asunto terriblemente en serio. Ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de los eventos del fin del tiempo, ¿sí? Del fin del tiempo. Y yo creo que nosotros no estamos tomando este asunto como lo tomaron estos pioneros, terriblemente en serio. Nos da miedo hablar, nos da temor predicar. Por ejemplo, hermanos, ante la pandemia permanecimos como muy obedientes tal vez a todo lo que se nos decía. Muchos dejaron de congregarse. Bueno, fue una bendición también porque estos medios se pusieron en boga, ¿no? Lo que podemos hacer hoy a través del Zoom. Pero realmente nosotros vemos que con la pandemia empiezan muchas cosas. Un predicador que me gusta mucho escuchar es un médico. Él decía que con la pandemia empiezan, o sea, con todo esto de la pandemia, realmente podíamos ver nosotros claramente como el inicio fuerte de los eventos del fin del tiempo. Y yo pienso que muchos asumimos una postura tal vez un poco pasiva, ¿cierto? Veía yo gente que no es adventista, cómo realmente veían el peligro de todo lo que estaba sucediendo, la manipulación tan tremenda, pero el pueblo de Dios callado, en silencio. Entonces, vemos que empezó, hermano, estamos viviendo el fin del tiempo, ¿sí? Y esta gente hacia 1844, en 1840 empiezan a tomar este asunto en serio, hermanos. Y yo pienso que el Señor nos está permitiendo a nosotros leer esta historia para que nosotros veamos que también tenemos que tomar este asunto terriblemente en serio, que realmente podamos ser pues un movimiento que empiece a proclamar que nuestro Redentor está cerca, que todo va a terminar y que pronto, hermanos, podremos ir al hogar, porque esa es la certeza que nosotros tenemos. Eso es lo que su palabra nos ha enseñado y sabemos que la palabra de Dios es fiel. Así que este capítulo del rápido avance del mensaje realmente tiene mucho que hablarnos, hermanos, tiene mucho que decirnos y yo doy gracias a Dios por poder compartir este tema con ustedes, porque ustedes saben que cuando tenemos que compartir un tema tenemos que leer, tenemos que estudiar y realmente la primera beneficiada pues he sido yo. Increíble, yo no sabía nada de esto de la caída del Imperio Otomano. Hermanos, yo había escuchado que el Imperio Otomano, que en Apocalipsis, pero realmente yo puedo ser sincera que yo no tenía ni idea de esto. Y pues maravilloso, hermanos,
poder saber que no solamente el imperio otomano cayó, sino que cayó el día, el mes y el año exacto en que se dijo, en que el Señor había predicho que esto sucedería. Entonces, como decía la hermana Carolina en la oración, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, hermanos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿cierto? Y poder tener la certeza que el Señor dio este movimiento que después dio inicio, años después, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que nosotros como iglesia no existimos porque sí, hermanos. Nosotros tenemos un origen divino. La iglesia tiene un origen divino, pero con un propósito que hemos estado descuidando. Y como iglesia, justamente en el tiempo donde debería estar sonando la trompeta fuertemente ha dejado de sonar, pero sabemos nosotros que el Señor tiene un remanente que lo hará. Y yo ruego al Señor porque yo haga parte de ese remanente, obviamente no solamente yo digo, pero yo sé que todos ustedes tienen el mismo sentir, que podamos ser parte de ese remanente que se está preparando para dar también ese fuerte pregón, como lo hicieron estos pioneros en 1840 a 1844, que nosotros también nos estemos preparando en estos momentos para dar ese fuerte pregón y que podamos con valentía decir que nuestro Cristo pronto saldrá del lugar santísimo, pronto dirá, consumado es, y necesitamos prepararnos y preparar a otros para poder ser sellados y que disfrutemos de esa eternidad maravillosa con nuestro amado Dios, con Jesucristo, el Espíritu Santo, sus ángeles y todos los redimidos de todas las edades. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y qué bendición poder leer estas páginas y poder ver cuán maravilloso Dios tenemos. Que el Señor nos bendiga y feliz día de reposo. Vamos a orar, hermana. Tenga la oración, hermana Paola. Bien. Les invito, hermanos, los que puedan arrodillarse, lo hagamos. Oremos. Nuestro Padre eterno, Señor, cuánta gratitud realmente hay en nuestro corazón. Cuánta gratitud por ver que tú has tenido el control, Señor, de este mundo todo el tiempo. De ver, Señor, que tú eres el soberano, el excelso y el sublime, que has dirigido, Señor, cada uno de los acontecimientos. Pero muy agradecidos porque nunca has dejado a tu pueblo, Señor, sin luz. Al contrario, has dotado a tu pueblo de una luz maravillosa. Una luz que tristemente, Señor, desde el tiempo ha sido descuidada, tal vez despreciada. Pero gracias, porque estás despertando, Señor, a un pueblo a estudiar estas verdades, Señor, y a poder tener la certeza que así como el 11 de agosto de 1840 se cumplió, Señor, la caída del Imperio Otomano y que en 1844 empezó el juicio investigador, también tenemos, Señor, la certeza de los demás acontecimientos que están sucediendo, Señor, y que sucederán exactamente como tú lo has dicho en tu palabra, como tú lo has dejado establecido, y que veremos a Cristo, Señor. Lo veremos venir. Hemos soñado con ese día, Señor. Hemos deseado ese día. Y ahora que está más que nunca a las puertas, danos, Señor, de tu espíritu para vivir conforme a ese acontecimiento. Como mirábamos en el himno inicial, Señor, que podamos realmente nosotros ser aquellos que mostremos
tu gloria. Necesitamos, Señor, de tu espíritu para poder mostrar tu gloria, para poder pregonar a otros y que a nosotros no nos digan, si ustedes sabían todo eso, ¿cómo no nos dijeron? Que eso no suceda, Señor, porque estemos en estos momentos predicando, pregonando, Señor, el cumplimiento profético y anunciando lo que ha de venir, Señor, que lo tenemos bien establecido en tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tanta luz. Gracias porque esa luz ha brillado, no ha dejado de brillar, Señor. Ahora ayúdanos a atesorarla y a poder vivirla en nuestros corazones. Gracias también porque estamos en tu precioso día, Señor. Que hoy podamos seguir teniendo ese encuentro contigo, Señor. Ese encuentro contigo y que seamos verdaderos adventistas del séptimo día. Que realmente en tu día, Señor, tengamos un encuentro maravilloso y que podamos también, Señor, compartir tu palabra con otros. Quédate en nuestros corazones, Señor, y síguenos enseñando, porque necesitamos cada día más y más de tu palabra, más y más de ti. Lo pedimos, Señor, en la sangre preciosa de nuestro Mesías, en la sangre preciosa de nuestro Redentor. Amén. Amén.